Bienvenidos a La Inmersión, un programa donde vamos a contar y analizar historias, casos y mitos, con el propósito de meternos en aguas profundas para cuestionar su origen y su propósito. Navegaremos mares utilizando el psicoanálisis como barco y como brújula. Rodrigo, ¿cómo estás? Muy bien, Jerry, ¿tú cómo estás? Qué bonito intro, la verdad. Muy emocionado para iniciar este proyecto y más con este intro, la verdad quedó perfecto. También me gustó, me gustó mucho. Bienvenidos y como ya les dijo el famosísimo Jerry, vamos a estar analizando y viendo que con temas de psicoanálisis, más bien utilizando el psicoanálisis como referencia para pues ver qué con el psicoanálisis y qué con todos esos temas que nos llaman. Justamente, ¿no? Dentro de las historias y los casos y los mitos, vamos a utilizar el psicoanálisis para, tanto como utilizar referencias y para jalar el hilo, ¿no? Y cuestionar cosas que quizás no han sido cuestionadas y pues para poner también en duda las cosas que también nos han contado. Sí, porque eso es también bien importante, que no nos compremos la idea que vemos tanto en la escuela, en internet, y que tampoco nos crean la historia. O sea, sí hay mucho que cuestionar. Va. Y yo creo que le tenemos que hacer honor a quien honor merece y empezar con nuestro papi Freud. Que creo que para empezar este proyecto y este tema va a ser como idóneo, porque muchas veces en la escuela, si tú googleas, si tú te pones a empezar a buscar cualquier tema que tenga que ver con psicoanálisis, te va a salir Freud, por obvias razones, ¿no? Si tú no lo sabes, Freud es el papá del psicoanálisis, que en esta película que les voy a contar está como medio en duda, que no sé si sea el papá y la mamá, ahorita lo vamos a ver. Pero que les puede ayudar también para muchas tareas, porque no sé si te tocó a ti hacer esa tarea de investiga quién hizo el psicoanálisis y te ponías a googlear y tras la película de La Pasión de Freud de no sé qué, de 1886, y sale la bendita película y ahí ya tenías el resumen, ¿no? O sea, cuando nosotros hacíamos tarea no teníamos ChatGPT, ¿no? Exactamente. Y también, o sea, aparte de que nada más te mandaran también a hacer la tarea, pues igual también da curiosidad, ¿no? De por qué se habla de este señor y también por qué este señor, pues habla de los sueños, ¿no? Entonces como que la curiosidad, pues también te lleva a buscar más allá de lo que nada más sea una foto, ¿no? Del típico viejito con lentes y con su puro fumando, ¿no? Y en el diván, que sí dices, órale, ¿no? Sin embargo, pues te metes a buscar más y ves así como es el inicio, supuestamente, de cómo él da con la teoría psicoanalítica y cómo va articulando toda esta parte. La verdad es que eso es de lo que me atrapó al inicio con Sigmund Freud y el psicoanálisis. Okay. Esta película me dio bastante por dónde iniciar y de asombro. Y dije, órale pues, o sea, no nada más es de siéntate en el sillón y habla por hablar. Uh-huh. O sea, va más allá de eso y no nada más de interpretar lo que va sucediendo, lo que te están diciendo. Sí. Entonces, esta película me ayudó como ese tipo de referencia, ¿no? Entonces está bueno que Rodrigo, también en la forma en la que él lo articula y lo habla, pues yo creo que a todos nosotros nos va a gustar bastante. ¿Cuál fue la primera vez que escuchaste del psicoanálisis? En la universidad. En la universidad fue la primera vez que dijeron Freud, su teoría sexual o la pulsión y la interpretación de los sueños. No, miento, fue con las etapas psicosexuales.
ahí fue el primer nombramiento de Freud para mí en la universidad. Dijeron que la etapa oral, la anal, la fálica, y pues entonces desde ahí, como estudiante y como te van enseñando en la universidad, de que sí tienes que interpretar de cierta forma, entonces pues era así de que, entonces todos los niños desde que nacen hasta los 18 meses es la pulsión oral, y entonces si se quedan con ese trauma, entonces de adultos los ves tomando y fumando y se tienen que meter cosas a la boca, ¿no? Por eso se muerden las uñas, porque se quedaron en esa etapa. Sí. Entonces, ok, bueno, ponle que así fuera, se quedaron en esa etapa. Y luego, entonces, ¿cómo le haces? Sí, ¿qué sucede ahí? ¿Cómo brincas a la que sigue, no? Ajá, exacto, ¿no? Entonces va así en secuencia, o puedes nada más salirte de ahí y ya pasarte a otra etapa, ¿no? Ya de adulto. Entonces fueron como que cosas que todavía me hicieron dudar un poquito más de lo que nos enseñaban en la universidad. Y fue que decidí todavía investigar un poquito más. Sí. Y años después, enos aquí, ya hablando de esas cosas. Qué bonito, qué bonito. Hermoso. Ok. Vamos a entrarle. La película comienza con un Freud jovenazo de unos 30 años aproximadamente. Y recordemos que Freud estudia medicina. Freud es doctor. Y tiene casos en los que él quiere ver o dar como cabida su teoría de la histeria. Y entonces tiene diferentes pacientes donde está buscando eso, ¿no? Que ese fue como uno de los primeros errorcillos que tiene Freud. Lo vamos a criticar, pero con todo el respeto que se merece, porque, y lo vamos a repetir en muchas ocasiones, Jerry, Freud no tenía un Freud a quien seguir. Y él estaba investigando de la nada. O sea, él le llamó la atención y está investigando de la nada y quiere saber qué con eso, ¿no? De cierta forma, él sí se tuvo que ir en el prueba y error. Sí. No tenía de otra. Sí. Y en ese tiempo, pues, ¿cómo? ¿No? O sea, ¿cómo? Que, pues, obviamente en el círculo médico, pues, lo tiran a loco porque no tiene como ninguna referencia. Y el médico en ese momento, pues, se va a vaciar toda la información en lo que está viendo, no en podría ser o filosofar o no, cosa que Freud sí hacía, ¿no? Entonces en la primera escena de la película aparece Freud con una paciente que dice que tiene una histeria de parálisis en las piernas, y los médicos lo tiran a loco y le dicen, no, claro que no, o sea, esa parálisis es fingida, no es nada del otro mundo, nada más está haciendo güey, ¿no? La paciente, según esto, le hacen diferentes pruebas, le pican con una aguja la pierna y el doctor le dice, pues sí, es que la tiene entumida y no va a sentir nada porque la ha tenido mucho tiempo así, y entonces pues por eso no siente nada, ¿no? Entonces Freud, aferrado en ese sentido, dice, pues, bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer? Y la siguiente escena sale hablando con su mamá y diciéndole, bueno, pues ¿qué es lo que voy a hacer, no? O sea, ¿cómo doy chance para que me dejen investigar? Y resulta que ella sabía con quién ir y se va con Charcot. Viaja con Charcot para poder investigar un poquito más, porque Charcot ya lo está haciendo con temas de la hipnosis. Y ahí es donde muchas veces se confunde que el psicoanalista hipnotiza, porque de ahí es de donde parte, ¿va? Oye, de cierta forma, habían recursos, ¿no? O sea, Freud tenía los recursos y alguien que lo apoyara de cierta forma, ¿no? Hablando de que pues le dice a su mamá, pues, que le dice, vas, dale.
Ujú. ¿no? O sea, si tú quieres seguir investigando, tú quieres estudiar esto, adelante. Porque pudo haber sido a la mexicana, ¿no? Así de, así de, no, yo quiero que tú nada más estudies medicina y esto ya no es medicina. No vas y te quedas así en, no sé si estaba en la universidad, ¿no? No, ya había terminado. Ya había terminado, así terminado. como que no, pero pues al parecer todavía. Digo, para decirle a su mamá, Ujú. se me ocurre eso, ¿no? Sí. Ok. Voy a agregar algo, esto es de mi cosecha, porque la palabra histeria viene del griego histera, que significa útero. Recordemos que en algún momento esta enfermedad solo era diagnosticada para las mujeres, es decir, las mujeres eran histéricas y solamente las mujeres podían ser histéricas y podían tener Ujú. estos padecimientos, ¿no? El hombre no. El hombre no porque no tenía útero. Al final, pues, Freud como que esta pelea entre el médico, que es lo que está viendo, y no lo que pudiera ser, es como el encontronazo que tiene muchas veces Freud. Esto me recordó que hay una película que se llama La Histeria o Histeria y también Ujú. es de esos tiempos y muestran cómo es que era el tratamiento para la histeria, para las mujeres histéricas Ujú. y hacían fila para entrar con un médico o el que te Ajá. quita el que te quita la histeria y básicamente era que las chicas se acostaban en una cama como cuando van con la ginecóloga y las masturbaban de cierta forma. Sí. O sea, era una como masturbación y hasta se veía cómo se retorcían como si fuera un orgasmo. Y entonces como que de esa forma les quitaban la histeria, ¿no? Que también qué conveniente para esos médicos o lo que los practicaban de hacer eso, ¿no? En esos tiempos, como en el rol del hombre, ¿no? Ajá. O sea, el hombre le quita la histeria a la de mujer, Ujú. masturbándola de cierta forma, ¿no? Sí. Sí, esta... Tratamientos de ese tiempo que Freud no hizo eso. No, Freud fue más allá. A eso quería, a eso quería llegar justamente. a eso quería llegar. Entonces Freud lo que hace es como, ya que se va a estudiar con Charcot, pues se encuentra como a encontrar diferentes hilos y presenta lo que encuentra ya en Viena y pues nadie como que le hace caso, ¿no? Todo el mundo lo tira a loco. Pero hay un buen doctorcito, que es el doctor Breuer, que le cuenta que eso que había él explicado de los casos de la hipnosis y cómo diferentes padecimientos los podía tratar con la hipnosis, le platica que él tiene una paciente que ya estaba tratando Breuer y que es muy parecida, ¿no? Uno de los diálogos que más me gustaron fueron los siguientes y que describe de una manera muy bella lo que pasa muchas veces. El trauma no divide la mente como un hacha, solo hace que el recuerdo del incidente se borre de la conciencia. ¿Cómo esto puede provocar un síntoma?, se pregunta Freud, a lo que Breuer contesta: debido a la energía no puede ser desembocada correctamente y se abruma de dolor. Cuando tú tienes un dolor, una caída o algo por el estilo, pues lloras, te ríes, algo, no sé, sucede algo con eso que sucede. Pero cuando te pasa algo en el alma, por así decirlo, ¿a dónde se va eso? Que la palabra trauma no se refiere a que está traumadito, ¿no? Con los Pokémones, ¿no? No, se refiere a que tuvo un incidente donde va a haber secuelas, ¿no? O sea, cuando vas al médico existe el lugar de traumatología, ¿no? Que normalmente es donde llegan
los golpeados, Los golpes, los ajá. choques, etcétera, y que se trata de cierta manera, no sé, te rompiste el brazo, llegas al traumatólogo, te pone el yesito, bla, 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 te da las indicaciones, y esa parte de tu cuerpo ya no va a volver a ser la misma, pero vas a tener tu brazo, ¿ok? Ujú. Y entonces cuando haga frío probablemente te duela, pero tú ya sabes, ¿ok? Entonces todas esas cosas, ¿para dónde se van? Y es lo que se están preguntando los dos. Que O no es sea, como el hachazo, no nada más así de, órale, el corte y fin. Hay algo más allá. ¿A dónde chingado se va todo esto? Y entonces Freud empieza con el tema de la hipnosis. Y empieza a platicar con Breuer y cómo hacerle. Y Freud empieza a atender a todos los pacientes, hipnotizando hasta que se encuentra un buen caso que, investigando un poquito de la película, la gran mayoría de los casos que salen en la película no son reales, nada más es como ficción. Solamente el de Cecile, si no mal recuerdo la presentan como Cecile, es como el centro de la película. Sí. Ese probablemente sí sepamos quién es y ahorita les voy a decir. Pero Freud se encuentra con un caso de un chavito que acuchilló a su papá. Y Freud lo empieza a hipnotizar. Lo empieza a hipnotizar y el pobre muchacho empieza a recordar. Y en la escena el chico se levanta y tiene un maniquí con el chaleco como militar de su papá. Ok. Le quita el chaleco militar al maniquí y el maniquí tiene como figura de mujer y el chico empieza a hablar de su mamá y lo abraza como muy seductoramente y empieza como a intentar besar al maniquí y Freud se queda súper paniqueado Claro. con la imagen de que el niño está intentando besar a su madre, ¿no? O sea, y que en ese momento es como, ¿cómo es posible que esto esté pasando, no? Entonces, Digo, en esos tiempos y en estos también, ¿no? Sí. O sea, en cualquiera de los tiempos, sí es muy sorpresivo eso. Sí. Que bueno, ahorita lo conocemos como lo del Edipo, que en ese momento que está Freud investigando, pues sí es como, ¿qué está pasando? Entonces, yo diría que en la película lo marcan como una angustia porque ya no lo deja seguir. Y entonces Freud se empieza a hacer güey. O sea, Freud ya no quiso continuar. Ya no quiso continuar con sus investigaciones. Utilizando la hipnosis. Se va ya por el tema médico. Ya empieza como okay. a hacer situaciones médicas y de que empieza a escribir cosas ya de medicina. Nada que ver con con el tema de la hipnosis. Y entonces Breuer le pregunta, oye, pues, ¿qué rollo, no? O sea, ¿por qué? ¿Por qué ya no estás escribiendo? Y pues se hace güey. En la siguiente escena es el primer caso que se describe en la película como Cecile, paciente del Dr. Breuer, quien en este momento de la trama no puede ver y que ante la intervención de Freud la hace recordar el momento en el que esto pasó. Hay muchas diferencias entre la historia que le cuenta Breuer y la que le cuenta Freud. Ella recuerda esta escena tan traumática de la muerte de su padre. Primero le hipnotiza a Breuer y empieza a hablar y dicen, no, ya encontramos esto. Pero Freud dice, está raro. A ver, déjame. O sea, dame chance, sí, ¿no? Uh-huh. Y le da chance a Freud. Y la misma paciente en la misma situación le cuenta cosas completamente diferentes. Y Freud alcanza a rastrear que lo que está sucediendo es la muerte de su padre. Y todo lo que
lo que lleva. Ok. Y ahí es donde Freud, pues, otra vez empieza con el tema de la hipnosis. Y siguen tratándola juntos. La siguen tratando juntos. Y de repente Breuer abandona el caso. Así de la nada le dice a Freud, ¿sabes qué? Te lo dejo. Yo ya me voy. Y Freud sí le dice, oye, pero pues, espérame tantito, o sea, ¿qué es lo que está pasando? Es que, digo, en cualquier momento, tanto en esos tiempos a estos, ya es meterte en aguas profundas, ¿no? Sí, ya es irte a abrir un campo del cual quizás uno no está preparado de inicio, ¿no? Lo que le sucedió a ellos. O sea, ellos eran médicos y apenas estaban practicando algo como experimento. Y que de repente te empiecen a contar este tipo de cosas, pues yo creo que sí les dio un poquito de miedo. U otras cosas, ¿no? También. En el caso de Breuer, yo creo que fueron otras cosas y ahorita te voy a contar por qué. Porque en la... Breuer ya dice, ¿sabes qué? Yo ya me voy, ahí te dejo el caso, ya, tan se acabó. Y pues se les hace como raro porque él tiene como todo planeado, ¿no? O sea, él pues es un doctor, tiene sus citas, esto, aquello, y pues como que se le hizo raro a Freud. Y entonces, antes de que tomara el tren, Breuer, le avisan que Cecily pues se le está cargando el payaso, ¿no? Y que tiene como síntomas de un parto. Y ahí van otra vez de regreso. A ver Los dos. A ver a la paciente y sí, o sea, llegan y está así como en labor de parto. Acá de le hipnotizan en ese momento, que show, bla bla bla, y ya como que la tranquilizan y la dejan dormida. Y es cuando Breuer le dice a Freud, ¿sabes qué, Freud? O sea, yo ya me voy porque esta paciente está siendo como muy atenta conmigo y estoy pasando demasiado tiempo con ella y mi esposa ya empezó a sospechar. Y entonces para salvar a mi matrimonio prefiero pues abandonar el caso, ¿no? Y te lo dejo en tus manos. Bueno, nada más para aclarar, Cecil no estaba embarazada. Cecily no estaba embarazada, nada más tenía como síntomas de tener un parto. O sea, de repente, nada más así. Misteriosamente cuando se va él, Breuer, nace el niño. Misteriosamente, ¿no? Okay. Que esto es precisamente como lo que les llama la atención. Más a Freud. Después Freud tiene un sueño donde está en el entierro de su padre y comienza a preguntarse por qué soñar eso. Si este es un mensaje para el soñante y el significado de este. Porque los sueños están distorsionados. Y una pregunta que cambiaría la manera de ver los sueños sería: ¿y si el sueño puede escapar de la represión consciente y comienza a asociar con el sueño, justo como lo hacemos hoy en el consultorio? Es decir, Freud no le tenía miedo, porque muchas veces tenemos sueños medios gachos y dices, ay, no, cruz, que se vaya el diablo y que venga Jesús. Y ahí se quedan. Pero Freud tenía mucho valor y a ver por qué. Y entonces se empieza a cuestionar y qué es lo que está pasando con él mismo. Ok, y estuvo muy bueno porque él articuló lo de los sueños se salen de la represión consciente. Uh-huh. Que es ahí entonces donde empieza a encontrar cosas de las... Nada más como quizás para los que quizás no llegan a entender esto mucho, ¿no? Pero ni yo tanto. Pero en la conciencia no tienes este tipo de sueños. O sea, no puedes volar, ¿no? Como en este sentido, ¿no? No puedes volar o no puedes hacer muchas cosas que en el sueño lo puedes hacer, ¿no? Y entonces, hablando de que en el sueño se salen las cosas que no están reprimidas,
Pues es que todo mundo sueña. Sí. Todo mundo sueña. O sea, todos los seres humanos soñamos. Y ahí es donde entonces se está manifestando algo que Freud dice, de aquí debe de haber algo de lo que nadie ha hablado. ¿Mm? Sí, y desafortunadamente yo creo que culturalmente hablando, siempre hemos visto, o en muchos relatos vemos que los sueños nos quieren decir algo, como una premonición. Y lo interesante de Freud es que él no lo ve como una premonición, sino lo ve como algo suyo que no está entendiendo y quiere entenderlo. O sea, ¿por qué estoy soñando esto que es mío, no como una visión? Porque él sueña que su papá murió y su papá ya había fallecido. Entonces él quiere saber por qué está recordando eso, que se parece mucho al tema de la hipnosis. Cuando hipnotizaba no existía esa represión. Y entonces, ¿qué es la diferencia entre el sueño que le cuenta Breuer, Cecily, y el sueño que le cuenta Freud? Porque es el mismo sueño, pero las preguntas y cómo lo va llevando es completamente diferente. Entonces, no sé si por ahí se fue. O sea, también estoy haciendo una conjetura muy cabrona, pero bueno, ¿no? Después Cecily vuelve a aparecer y ahora Freud, quien se convierte en su doctor de cabecera, la intenta hipnotizar, pero ella no lo permite y comienza a hablar. Es aquí donde tenemos el primer esbozo de la asociación libre, hablando de cualquier tema y dejando que salga cualquier idea, sin la necesidad de la hipnosis. De ser hipnotizado. En esta misma escena vemos referencias gráficas del error al hablar. Errores que dicen mucho en pocas palabras y que revelan algo oculto o inconsciente. Que también tiene que ver un poquito con la confianza que quizás fue teniendo ya con Freud, ¿no? Esta paciente, de que de inicio igual y no existía esa confianza como para empezar a hablar. O para decirle, oye, ¿sabes qué? No me hipnotices. Quiero hablarlo, pero que tú me escuches y de cierta forma quiero saber que tú me estás escuchando, ¿no? También quiero saber lo que estoy diciendo, ¿no? Pero también tiene que haber esa confianza con la persona a la que le vas a contar esa parte donde no hay represión. Sí, es que ahí está como raro porque Freud se convierte en su médico y con su médico ella estaba acostumbrada a que le hipnotizaran. Pero en ese momento no lo deja que le hipnotice. O sea, Freud lo intenta, pero le dice, no, o sea, a ver, espérate, vamos a platicarlo. O sea, como que sí hubo una transferencia, pero diferente a la que tenía con Breuer. Sí, claro. Entonces, vete a saber si en esa hipnosis o en esas cosas que hacía con Breuer, se jugaba alguna otra cosa que Freud no dejó que se jugara. Digo, es evidente que Freud no dejó que se jugaran ese tipo de situaciones, pero sí está como medio extraño el asunto. A partir de aquí, Freud continúa atendiéndola desde lo que hoy conocemos como la asociación libre, recordando sucesos y hablando de lo que se le ocurriera, a partir de las preguntas que le hacía el médico. Es decir, el médico le empezaba a preguntar y ella empezaba a hablar. No me detendré más en este caso. Porque esta paciente, precisamente lo que te decía, muy probablemente sea Ana O. Que conocemos el caso como Ana O. No sé, o en algún momento creo que lo llegué a escuchar, que esta paciente en realidad es la que hace el psicoanálisis como lo conocemos, porque ella es la que no permite que la sigan hipnotizando y da pauta para que la escuchen. Freud hace la técnica, sí, pero la carnita, o sea, la sal la pone ella, porque si no, claro. Yo creo que si en ese momento
ella no le hubiera dicho, sabes que no me hipnotices, Freud le hubiera seguido hipnotizando. Seguramente hubiéramos llegado a lo mismo. Seguramente. Que en algún momento con algún paciente hubiera sucedido de que no me hipnotices, ¿no? Pero quién sabe, porque si él ya empezaba con su práctica de la hipnosis y que fuera así tal cual, igual y si le decía a alguien no me hipnotices, bueno, entonces tú no eres apto para este tipo de sesiones, y descartaba a ese paciente, también pudo haber sucedido. Entonces hay que darle crédito a la paciente, a Nao. Ah, Nao. Sí, es a Nao, ¿no? Pero sí, claro. Sí. Por eso dijiste al inicio que de poner en duda si que el padre del psicoanálisis o que la madre del psicoanálisis. Sí. Sí, porque digamos que todo lo tenía puesto Freud. Sí. Pero si en esa, digamos, sesión no se hubiera dado cuenta de que lo podía lograr sin necesidad de hipnotizarla, quién sabe qué hubiera pasado. Quién sabe si hubiera seguido con la hipnosis o hubiera en algún otro momento llegado y decir no. O sea, entonces no sé a quién darle el crédito, ¿no? O sea, sí está interesante. Son muchas las indagaciones que se hacen y con tal del descubrimiento del acceso al inconsciente, entre comillas, son los que nos regalaría todas las teorías hechas por Freud y Breuer en estos momentos. Freud con mucha valentía continúa con el caso intentando teorizar de lo que ve en su propio inconsciente, con miedo y angustia continúa investigando. Freud presenta nuevamente las teorías al Congreso de Viena y es criticado fuertemente por lo expuesto, mejor conocido como el complejo de Edipo. Es decir, ya al final de la película, Freud ya hace toda su teoría del complejo de Edipo y lo presenta. Y lo tiran, pero al loco cañón. O sea, le dicen, ¿sabes qué? O sea, estás pero bien loco. O sea, ¿cómo crees que el niño va a estar enamorado de su papá? O sea, ¿cómo crees? ¿Y cómo crees que la niña va a estar enamorada de su papá? ¿Cómo? ¿No? O sea, sí. O sea, pero para nada. Bueno, quizás también en la forma de cómo lo presentó, igual también por eso causó ese pánico, ¿no? El de... está enamorado de la mamá, ¿no? El niño. Ajá. Pues sí te saca de onda, ¿no? Que igual y no se habla de ese amor tal cual como de... pues de pareja, ¿no? Pero sí hay un tipo de amor. Sí. Pero no ese amor así el de que, ay, me gustó, me la voy a ligar y para andar y así. Pues no. No, pero se piensa de esa forma. Cuando se escucha el Edipo, es que está enamorado de su mamá. Uy, luego uno se asusta, ¿no? Y dice, no, ¿cómo, no? ¿Cómo voy a estar enamorado de mi mamá? Sí. Espérate, no nada más existe ese tipo de amor, ¿no? Uh-huh. De pareja, ¿no? Y es que precisamente pasa en exceso con Freud, que no lo colocamos en la situación en la que él está pasando. O no lo ponemos en el contexto adecuado. Y entonces cuando leemos el Edipo y que te dice, ok, si el niño va a buscar la figura materna, no está haciendo referencia a que quiere algo sexual o algo, o sea, no de la manera de se la va a coger. Ajá. Pa' pronto. Ajá. ¿no? O sea, no lo está viendo de tal cual. De esa manera. Y que precisamente ya un poquito más a la actualidad se distorsiona, ¿no? Y entonces, es que, ¿cómo dicen los chavos cuando tienen problemas con el padre? El daddy issues. Ajá. Que es famosísimo, sí, ¿no? O sea, sale de eso, sí, pero está mal entendido, porque no es exactamente que busque precisamente eso, ¿no? Sí, no es así de, te faltó papá, ¿no? Entonces, ajá. No, o sea, espérate. Que bueno, quizás sí te faltó papá, o ¿no? Sea, sí. O madre. Ajá. Que bueno, que también hay ciertos casos, ¿no? Muy aventados en los cuales sí suceden
sí suceden ese tipo de cosas, ¿no? De que se llega al coito, ¿no? O sea, sí existe ya el incesto y ese pedo, pero bueno, para no irnos más allá, ¿no? En este capítulo, pues bueno, sí. Sí, no, yo creo que con el caso de Ana O nos vamos a explayar, porque sí vamos a hablar bastante, y en pocas palabras, en muy pocas palabras, así es como comienza el psicoanálisis. The beginning. Que, o sea, ya escuchándolo así, pues dices, bueno, pues está bien, ¿no? De alguna forma tiene que iniciar algo, ¿no? No sé si otras prácticas de psicología pues tengan una historia así de inicio, ¿no? Que fue como una cierta práctica que los llevó a tal cosa, ¿no? Digo, existe lo de Skinner, ¿no? Lo de los ratones, lo del perro, ¿no? Y la campana. Pero bueno, todavía es más romántica, Pavlov, pero todavía está más romántica, ¿no? O sea, todavía tiene una historia un poquito más allá, ¿no? De cómo fue investigando y fue probando y que no nada más se quedó con algo que aprendió y dijo, bueno, ya esto lo aprendí y ya, ¿no? Ahí me quedo, no hay falla. Pero como buen médico, le siguió macheteando, ¿no? Buscando cosas que le iban llamando la atención. Y le siguió macheteando con él mismo. O sea, porque él era el que se preguntaba, pues, qué también con sus sueños. O sea, a la vez que estaba atendiendo a Ana O, pues también le pasaban cosas. Y obviamente, cuando uno llega a un tipo de terapéutica, empieza a soñar. Misteriosamente empiezas a soñar. O cuando hablas de algo cabrón en sesión, sueñas. O también los mismos pacientes tuvieron una sesión maravillosa, así, no, pasó tan. A la siguiente sesión te dicen, es que soñé. Y eso es un buen indicio de que algo se está produciendo y algo está pasando, ¿no? Y entonces, oye, pero es que yo casi no soñaba y después de que vengo aquí... Ya empecé a soñar. Ya empecé a soñar y pues, órale, y dale, ¿y qué soñaste? Y pam. Sí, porque ya también le empiezan a poner atención a los sueños y no nada más los descartan así de, soñé, estuvo bien loco y pues ya, ¿no? Porque a veces luego un sueño hasta te deja en un humor medio raro, ¿no? Sí. Despiertas y dices, órale, ¿no? Y durante el día hasta ves a las personas, ¿no? En el trabajo, ¿no? Así, no es que soñé bien raro y pues no sé qué onda y se quedan ahí, ¿no? Pero en análisis justamente funciona el ir a hablar de tus sueños porque te saca también de ese estado y también le ves cosillas, ¿no? Pero no es una interpretación de... el cierto animal significa tal, ¿no? El lagarto significa tal. El pato tal, el de los dientes tal, ¿no? O sea... El de los dientes es bien famoso. Ni me acuerdo que acá de los significados, ¿no? Que ya porque existen libros también de significados, ¿no? De lo que se aparece en el sueño significa tal. Que englobarlo de esa forma, pues también... Pues digo, quizás de un inicio cuando alguien no sabe nada y llega algo así, dice, bueno, mi sueño tiene un propósito. Pero ya con el psicoanálisis ya te das cuenta que tiene otro propósito. Tu sueño no nada más es un propósito de destino, ¿no? De que esto sucedió por esto o porque va a suceder esto. Sino ya más bien como que vas articulando cosas pues de ti, ¿no? O sea, no generalizado, sino ya por persona, caso por caso. Sí, es que ya se empieza a cuestionar eso. Y precisamente eso era lo que hacía Freud consigo mismo. O sea, cuestionarse su sueño, ¿no? Que por ahí dicen que Freud no tenía ningún analista y luego resulta que sí, porque se escribía con no sé quién y esos chismes ya luego los veremos, ¿no? Ajá. Pero precisamente en pocas palabras, Freud lo que estaba haciendo con sus sueños era parecido a lo que estaba haciendo con Ana O y parecido a lo que hoy conocemos como el psicoanálisis. ¿Va? Excelente, Rodrigo. No, hombre, pues te rifaste así bien cañón para todos los que nos están escuchando. Pues se dieron un buen chapuzón con una parte del inicio
del psicoanálisis, ¿no? Porque esto nada más es como un poquito de agüita, ¿no? Apenas así metiendo el dedo al mar, ¿no? Ahí en la orillita. Es la alberca. es la alberca del hotel antes de meterte al mar. Así. Sí, la verdad es que nos diste una buena introducción para comenzar el programa. Y pues gracias, Rodrigo, por rifarte con este escrito, por contarnos esta historia y pues las que siguen, ¿no? Y las que siguen, pues nada, muchísimas gracias. Si les ayuda para alguna tarea, algún escrito, alguna referencia también, sí la vamos a postear la película porque ahí anda por Facebook para que la vean un poquito más detallada. Dura como 2 horas, la neta. Sí está, porque es película viejita. En blanco y negro. En blanco y negro y acá con español España y cositas por el estilo. Pero está buena, está bastante agradable y resume demasiado todo lo que les acabo de platicar. Y nada, muchísimas gracias, Jerry. Muchas gracias. Excelente, y pues esto fue La Inmersión. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.